Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, mirad, os quiero hacer un resumen relativamente rápido, pero bonito, de lo que es la guerra de independencia de Estados Unidos y el nacimiento de Estados Unidos como un país independiente. Es decir, no penséis que Estados Unidos ahora es la primera potencia del mundo. ¿Y de dónde viene? Bueno, que sepáis que Estados Unidos proviene de una independencia de unas 13 colonias que existían en América y que esas colonias se independizaron de Gran Bretaña y ya, es decir, era un país bastante, cuando nació era un país ya bastante potente, no nació de la nada. Lo que pasa es que su independencia, su nacimiento como país es relativamente reciente porque según ellos, la declaración de independencia se produjo, bueno, según ellos no, la declaración de independencia se produjo en el año 1776, aunque fue reconocida como país en el año 1783. Por lo tanto, estamos hablando de un país que tiene unos 250 años de historia, que es relativamente poco dentro de la historia de la humanidad. Pero vamos por partes. Mira, los británicos llegaron a la costa este de Estados Unidos, aquí os voy a poner un mapa, en el año 1607 y fundaron Virginia. De ahí iniciaron un movimiento hacia el sur para controlar toda lo que es la franja este del actual Estados Unidos. Ese territorio se conoce con el nombre de las 13 colonias, ¿vale? Esas 13 colonias, pues bueno, tenían de vecinos a España y a Francia. Y bueno, pues ese era un momento donde las potencias europeas estaban colonizando el continente americano, conquistándolo, y durante aproximadamente unos 200 años controlaron el continente americano. Bueno, pues este era el territorio que tenían las colonias, los británicos en América. ¿Qué ocurría? Que mirad, al principio pues tampoco es que les diera excesivamente, no se preocuparon los británicos no se preocuparon excesivamente por el control de este territorio. Sí que era suyo, nominalmente les pertenecía, pero bueno, dejaron a los habitantes que allí vivían, en su mayoría ingleses que se habían ido allá a vivir, pues les dejaron cierta autonomía tanto política como económica. Lo que ocurre es que a partir del siglo XVIII, Inglaterra va a estar enzarzada en diferentes conflictos contra España y Francia, pues por el control, por la hegemonía mundial, por la hegemonía comercial y por ver quién manda aquí, quién es el jefe, ¿vale? Entonces esos conflictos van a suponer un enorme gasto para la monarquía británica, que necesitaba ganar mucha más pasta, necesitaba sacar pasta. Y dijeron, oye, vamos a sacarle pasta a los americanos, que esos americanos que los tenemos ahí, sí, que pagan algunos impuestos, que ese territorio es nuestro, pero que tampoco le estamos sacando un beneficio económico como el que deberíamos. Vamos a sacarle pasta. Por lo tanto, voy a empezar ya directamente con las causas de la independencia o con las causas de la declaración de independencia de los Estados Unidos, porque una de las principales causas va a ser la pasta. Mira, de pronto a mediados del siglo se produjo la guerra de los 7 años, ¿de acuerdo? Entre los años 1756 y 1763 por el control del Atlántico, ¿de acuerdo? Entre Gran Bretaña y contra Francia, y España estaba tampoco ayudando a Francia. Bueno, esa guerra acabó con la victoria de los británicos, pero supuso un enorme gasto para la corona británica. Entonces la corona británica dijo, bueno, vamos a ver, como esto era por el control del comercio, pues vosotros que sois los que estáis al norte, vais a pagar vosotros la factura. Sí, la factura de la guerra no era pequeña, entonces vamos a poner una serie de impuestos para que vosotros los americanos paguéis esto. Los americanos al principio dijeron, ¿cómo que vamos a meter un impuesto? Vale, tú quieres cobrarme impuestos, vale, pues yo quiero tener representación en el Parlamento británico. Que ellos no tenían representación en el Parlamento británico, si el Parlamento británico decidía sobre ellos y ellos no podían defenderse. Entonces dijeron, vale, tú me quieres cobrar impuestos, vale, a cambio dame representación. Sin representación no hay impuestos. Ellos pensaban, los americanos, que si tenían representación en el Parlamento británico, pues podían negociar esos impuestos y otros. Al principio no se negaban a pagar. Lo que ocurre es que los americanos no dijeron, los británicos, pues no aceptaron esa representación británica, y Jorge III, que era el rey en este momento, dijo que no, que ahí se imponía una serie de impuestos y que los americanos no dijeran nada. ¿Qué hicieron los americanos? Pues ciertos americanos, sobre todo por el norte de las 13 colonias, por la zona de Boston, comenzaron a decir, oye, pues ¿sabes lo que te digo? Que si no quieres estar con nosotros, pues fuera, nos independizamos. Entonces se crearon un comité revolucionario que fue poco a poco creciendo y ganando adeptos para la causa independentista de la colonia británica. Es decir, si os habéis dado cuenta, todo ha nacido por un aspecto social, económico, que ha derivado de un aspecto político. Es decir, primero os pido dinero, pero es que encima de todo no tenéis representación en el Parlamento británico. Los burgueses
muy cercanos a las ideas de la Ilustración, estos son los factores ideológicos, sí que estaban de acuerdo con la independencia, porque decían, oye, a lo mejor si soy independiente, pues puedo controlar primero políticamente el país, y ese nuevo país, y en segundo lugar puedo tener una economía mejor. Por lo tanto, oye, pues a lo mejor esto de la independencia no va a ser tan malo. Y se metieron las ideas de la Ilustración. Los burgueses sí que tenían esas ideas de la Ilustración muy introducidas dentro, y dijeron, oye, pues a lo mejor no va a ser la cosa tan mala. Bueno, pues vamos a ver esas ideas de la libertad y de la igualdad, pues sí, pues empezaron a calar hondo dentro de la sociedad americana. ¿Qué ocurrió? Que la cosa se fue radicalizando un poco más hasta que los británicos le impusieron una serie de impuestos mediante unas leyes a los americanos, y esos impuestos generaban un gravamen en ciertos artículos pues muy consumidos por los americanos. Es decir, evidentemente tú no vas a poner impuestos en una cosa que no consuma nadie, sino tú vas a poner impuestos en una cosa, ya que pueden hacer impuestos, una cosa que paguen. Y pusieron impuestos, por ejemplo, en el té, en el papel, en el azúcar, en la pintura. Pues ellos pintaban mucho y usaban mucha pintura. Entonces, pues eso les dolía al bolsillo de los americanos. Los americanos protestaron, se quejaron, y el rey Jorge III dijo, no, fuera, aquí se paga y te callas, y no tiene representación en el Parlamento. Bueno, pues los americanos poco a poco fueron entrando en ebullición hasta que iniciaron unos movimientos. Por ejemplo, la primera protesta, y que se considera como uno de los antecedentes más cercanos a la guerra de independencia, fue el motín del té de Boston. ¿Qué ocurrió en el té en Boston? Mirad, el té lo llevaba la Compañía de las Indias Orientales, una compañía británica. Una compañía británica que estaba exenta del pago de impuestos. Entonces los americanos dijeron, vamos, tú estás exenta del pago de impuestos, yo sí tengo que pagar impuestos, pues te voy a fastidiar a ti y le voy a comprar el té a otra compañía. Entonces, ¿qué hicieron? Pero para simbolizar su protesta, un grupo de Comité Revolucionario Americano se disfrazaron de indios y asaltaron 3 barcos allí en plan película. Asaltaron 3 barcos muy americanos, ¿vale? Asaltaron 3 barcos de la Compañía de las Indias Orientales Británicas. Tiraron todo el cargamento, unas 40.000 toneladas de cargamento, que yo lo veo muchas toneladas, pero bueno, 40.000 toneladas de cargamento ahí al puerto de Boston, y ahí pues armó imaginad qué revolución que se armó. Los británicos dijeron, ¿pero qué me estás contando? Dijeron, ¿what? Y entonces, pues, nada, pues que poco a poco la tensión iba aumentando. ¿Cuál fue la reacción de los británicos? Dijeron, ¿sabes lo que te digo? Que ahora voy a hacer un montonazo de leyes contrarias a ti. Y generaron lo que los americanos conocían con el nombre de las leyes intolerables. Es decir, por ejemplo, perdieron un montonazo de derechos, tenían que pagar un montonazo de gravamen y ni se les ocurriera tener representación. ¿Esto qué significó? Que fue ya prácticamente una guerra abierta entre los americanos y entre las colonias americanas y los propios y la propia metrópoli. ¿Qué ocurrió? Que cuando todo ya se radicalizó el 19 de abril del año 1775, estos colonos americanos se cansaron, se le hincharon ya las narices allí en Norteamérica, y decidieron asaltar un cuartel militar británico para coger las armas. ¿Qué ocurrió? Que al final pues los soldados se enfrentaron a este comité revolucionario, no se sabe quién pegó el primer tiro, pero aquí hay un lío a tiros y automáticamente se inició la guerra de independencia. ¿Qué pasa? Que poco a poco los americanos fueron consiguiendo que gente se apuntara voluntariamente a ese ejército, y oye, llegaron a conseguir un ejército de unos 40.000 soldados, que prácticamente eran los mismos soldados que mandaba el ejército británico. Por lo tanto, había cierta igualdad. Lo que pasa es que los americanos contaron con una ayuda, y fue una doble ayuda. Fueron los franceses y los españoles. Los españoles no dijeron nada que estaban ayudando, porque los españoles en el sur tenían colonias españolas, y los americanos del sur pueden decir, oye, tú, ¿por qué quieres dar la independencia a los del norte? Dámela a mí también. Pero los franceses, que están en continua guerra contra los británicos, pues no se escondieron. ¿Qué ocurre? Que pues la guerra fue una guerra importante. Y los americanos, los británicos, las 13 colonias, empezaron a organizarse políticamente. ¿Cómo? Este es un momento cumbre, porque el 4 de julio del año 1776, en Filadelfia, hicieron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia de las 13 colonias. Ellos firmaron un documento manuscrito, redactado por Thomas Jefferson, donde, aunque no fue escrito por él, donde se declaraban independientes. Evidentemente los británicos no lo aceptaron, pero para Estados Unidos, el 4 de julio del año 1776, ellos lo consideran cuando nacieron.
¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la guerra, pues bueno, fue una guerra relativamente igualada, pero bueno, al final se decantó por el lado de los americanos, encabezados por el general que estaba al mando de todo, era George Washington, ¿de acuerdo? Que luego a la postre fue el primer presidente de Estados Unidos. Bueno, en resumen, que en el año 1783 ya se acabó la guerra porque los británicos reconocieron la independencia de las 13 colonias y automáticamente en el año 1783 nació Estados Unidos como país. Y pues a partir de ahí se organizaron, ¿cómo? Por mediación de esas 13 colonias, eran 13 estados independientes, pero que pertenecían todos a un único país llamado Estados Unidos. En el año 1787 crearon su constitución, que sigue vigente hoy. Esa constitución está basada en la Ilustración, ¿de acuerdo? Está basada, es una constitución cuya base es la Ilustración, y eso sirvió eso sirvió de ánimo para muchos burgueses europeos que dijeron, oye, que esto a lo mejor que esto funciona, mira, estos americanos por diferentes motivos, pero han implantado al final las ideas de la Ilustración, por lo tanto, vamos nosotros a luchar. Bueno, no quiero alargarme más, que al final se me ha ido un poco de las manos, pero bueno, con esto os he explicado la revolución de la guerra de independencia de Estados Unidos, la revolución americana y el nacimiento pues, de Estados Unidos. Así que, chao, chao, chicos, nos vemos.